En el anterior vídeo estuve hablando de conceptos como por ejemplo la nociva comparativa con el realismo o la influencia del anime y el manga japonés en la cultura occidental y su primado en el imaginario colectivo y en las artes como el dibujo, la ilustración y demás. Y el otro día me encontré con este vídeo de esta chica, Gema Vadillo se llama, que trataba sobre algunos de los aspectos que yo remarcaba y me parece que hay algunas cosas en las que podría matizarse un poco. Encontré una serie de enlaces entre su contenido y el mío, además de que me surgieron ideas sobre los temas ya comentados. Y no hace demasiado estuve viendo la ultra difamada película de Red, Turning Red, Becoming Red, no me acuerdo. Y a mí no me ha parecido que fuera tan escandalosa. Tiene elementos woke, obviamente, y se notan, pero más que influenciar a la sociedad actual es un claro ejemplo de la misma y de las dinámicas que en ella suceden. A mí me parece bastante natural. De todas formas, lo más interesante de la película se halla en el apartado visual, que ahora después lo comentaré un poco. Considero que el vídeo de Gema es bastante bueno por evidenciar muchos de los aspectos que trataba yo en el anterior y que considero particularmente negativos. Os recomiendo ir a ver el vídeo de la chavala porque habla un poquito de todo y no está mal, así que lo pondré en la descripción. Tengo en términos generales dos cosas importantes que decir. La primera trata sobre este clip. No quiero decir con esto que esto sea menos simple que esto. De hecho, sería al revés. Dexter es bastante más sencillo que este muñeco manga. No entiendo por qué cuando era más pequeña jamás intenté probar el estilo de dibujo de Cartoon Network, porque no es que sea más simple, pero quizá hacer formas geométricas para un niño pequeño pues sí que definitivamente es mucho más simple que intentar hacer círculos y muchas formas, ¿no? Porque como que te cuesta más y al principio como que dibujar un círculo parece algo imposible, ¿no? Y hay personajes en Cartoon Network que están formados por literalmente triángulos o son un cuadrado. No sé por qué jamás hice esto de pequeña. ¿Alguien sí lo hacía? No sé. Mencionadme en los comentarios. Esta premisa está equivocada y lo voy a explicar muy rápidamente. Ella afirma, o se supone, que Dexter es un dibujo más simple que un muñeco manga, puesto que está compuesto por figuras geométricas. Esto parece cierto porque, lógicamente, entendemos que las figuras geométricas son elementos muy sencillos, compuestos por líneas y por ángulos. Pero es falso, puesto que la aplicación de dichas figuras y revestirlas, es decir, utilizarlas como matriz para que conformen a los personajes, es un ejercicio más maduro de caricaturización y que además puede ser estilísticamente contrarrestado por el manga. En el manga, los personajes son esbeltos, con físicos configurados en base a la lógica constructiva, es decir, que la abstracción de estilo y la composición en base a geometrías está mucho menos presente en los supuestos muñecos manga, que son de una construcción mucho más simplista. Aunque representa cosas que sabemos identificar, el proceso visual y mental para fabricarlos es mucho más complicado de dirigir a la dirección de Dexter que en la dirección del muñeco manga. ¿Por qué es entonces aparentemente más simple? Pues por una obviedad representativa, la síntesis. En resumen, que una cosa sencilla y una cosa simple no son sinónimos. Las cosas de aspecto sencillo esconden trabajo, pero su resolución y resultado son fáciles de identificar. Y las cosas simples no encierran trabajo tras ellas, por lo tanto sus resultados son evidentemente simples. El manga mata la creatividad más primaria, porque al ser un estilo encorsetado en un diseño de personajes que toma como la base el realismo, la caricaturización suele ser formalmente más contenida, por lo que aunque en el manga generalmente haya una base de caricatura anatómica, es mucho más rígida generalmente que en, por ejemplo, el laboratorio de Dexter, donde los personajes son mucho más locos y a la vez mucho más interesantes de observar. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Si vas a dibujar a una persona con los mínimos elementos posibles, ¿cómo lo haces? Un muñeco palo, un círculo y líneas. Esto es porque visualmente adaptas la realidad a la representación. Una persona tiene una cabeza, dos piernas y dos brazos, y la reducción de estas extremidades a lo más simple es, pues, líneas rectas. Si añades complejidad, haces dos líneas paralelas, añades algún que otro círculo más, curvas las líneas y sucede como ha explicitado Gema cuando ha dicho que se sentía identificada con Mei mientras dibujaba. Hay una consecución lógica de la forma, basada en lo que percibimos en nuestro entorno y con los elementos gráficos de los que disponemos, los más frecuentes las líneas o las manchas. Esto es una característica muy personal y depende mucho de la forma en la que cada uno ve el mundo y la forma en la que lo comunica con sus representantes
representaciones, es decir, con sus dibujos. En cambio, con Dexter esto no sucede, puesto que la caricaturización de la forma, supeditándola a geometrías para favorecer la expresividad e iconicidad del personaje, están por encima de una identificación realista del propio personaje. Por eso la apariencia de Dexter habla mucho más de él y lo hace mucho más identificativo e icónico que a Oliver, de Oliver y Benji, donde los personajes guardan muchísimo parentesco, son aburridos y parecen plantillas copiadas los unos de los otros. Los mismos ojos, las mismas apariencias y a veces, si no fuera por detalles mínimos, da la sensación de que es él mismo varias veces. Por extensión, el diseño de Dexter funciona mejor, artísticamente hablando, que el de Oliver, y por eso es más complejo de llevar a cabo y de fabricar, puesto que está ligado a la habilidad creativa de representación del autor. Supongo que es por la diferencia que hay entre directores creativos con más talento en unas empresas que en otras. Es por eso que muchas veces los diseños locos o aparentemente poco funcionales nos parecen más atractivos de mirar que algo que sea más realista en su forma, concepción y resultado. Se nos muestra para que sepamos identificarlo. Podemos señalar la cara, los pies y las manos del personaje y nos resultan verosímiles. Lleva botas, su limitado cuerpo se compensa con la idea de que es muy inteligente. Ese maquiavelismo estereotípico de los pelirrojos en la ficción. Lleva una bata de doctor, tiene gafas y la manera en la que se lo representa es más atractiva, es divertida, es más interesante. Y por eso nos gusta. Yo, al menos, lo considero un ejercicio artísticamente superior. En un taller de diseño de personajes aparece uno con Dexter y otro con Oliver y el diseño del primero gana por goleada. Por goleada. Aunque esto también suele estar supeditado al para qué es cada diseño de cada personaje. Pero en un mundo como el de hoy, donde ya tienes de todo en todas partes, pues no es tan importante. Y la segunda cosa que tengo que decir atañe al manga. Con lo de la sencillez me refiero a que en el anime / manga, vamos a llamarlo estilo manga a partir de ahora, ¿vale? Pero me entendéis a lo que me refiero. No lo llames estilo manga, por favor. Parece más sencillo porque tienen formas de resolucionar algunas cosas sencillas, entre comillas. Digo entre comillas porque no lo son. Por ejemplo, los globos oculares no son globos, es decir, los ojos de los personajes manga parecen más bien como una pegatina pegada a la cara más que una forma circular recubierta con su párpado, etcétera, ¿no? Como lo podría representar Blancanieves de Disney. Tengo otra teoría de por qué este estilo manga parece tan accesible al principio, y es porque los propios creadores hacen trampas. Son trampositos. Pensad que en el anime y en el manga es muy común tener series, tener obras de 200, 500, 1000 capítulos, y todo eso hay que dibujarlo o animarlo. Entonces me he fijado que es súper común que en el anime y en el manga muchos diseños de personajes tengan ojos tapados por un flequillo, se les tape la boca de alguna manera, o incluso a veces con la propia pose esconden las manos. ¿Por qué? Porque pensad que, por ejemplo, animar una boca hablando es una tarea complicadísima. Toman referencias de la vida real, de una persona hablando, pronunciando cada sonido como sería, y luego eso lo tienen que pasar a la animación. Así que si a nuestro personaje le ponemos una bufanda o un palo delante de la boca durante toda nuestra obra, pues eso que nos ahorramos. Muchos ilustradores jóvenes y no tan jóvenes, con carencias técnicas, suelen cometer errores básicos de los fundamentos del dibujo, como es la comprensión espacial, la perspectiva o el volumen y proporciones de los objetos, lo que puede desembocar en errores técnicos e incapacidades que se tratan de disimular. Esto es muy fácil verlo cuando se evita, por ejemplo, dibujar manos o elementos del rostro, como por ejemplo un ojo, para evitar que se observen dichas carencias de control. También se evitan perspectivas o planteamientos más interesantes sobre el encaje o la disposición de personajes o elementos dentro de la ilustración, apostando por cosas más sencillas, igualmente efectivas pero menos arriesgadas y más planas, dado que son, al mismo tiempo, más fáciles de representar. Hay una importante diferencia a cuando un estudio de animación abarata costes, como por ejemplo en Evangelio, donde el estudio siempre andaba fatal de presupuesto y con problemas económicos aquí y allá, por lo que había muchas escenas rígidas y contemplativas sin nada de acción ni movimiento para abaratar al máximo los costes, y al mismo tiempo dichas escenas funcionaban muy bien para darle ese aire serio, pausado, ominoso que también poseía la serie. Y donde se dejaban la pasta era en las escenas de pelea de los Evas, resultando en una absoluta pasada y en una referencia mundial de animación de calidad, de buen trabajo, de esfuerzo y de talento. Ella misma lo dice con, por ejemplo, Dragon Ball.
pero lo que sucede aquí es que se evitan añadir por el coste económico y por el tiempo, mientras que a un nivel usuario de andar por casa, en la calle, los dibujantes y aprendices evitan a propósito dibujar manos, ojos y otros elementos porque les supone un esfuerzo y se evidencia la carencia de control. Vamos, que no saben hacerlos y no los ponen. Así que les viene bien como excusa eso de que en el anime o en el manga originales se amputen las obras de cierta manera porque así representar a los personajes conlleva menos esfuerzo. Y queda igual de bien. Además de que no estamos hablando de carencias en el propio modelo, sino en la tridimensionalidad del volumen, la representación del espacio, la coreografía. No quiero que nadie se tome mal a esto, no estoy queriendo decir que van a lo fácil y que no tal, porque de hecho es que les entiendo, si es que yo haría lo mismo y más si tiene los deadlines tan inhumanos que tienen en alguna productora y la presión que tienen por sacar capítulo, si es que yo les entiendo. Por ejemplo, seguro que habéis notado una diferencia abismal entre los capítulos de Dragon Ball en los que hay un evento muy importante que suelen ser los capítulos de pelea y en los que no, porque de repente están mejor animados y a Goku como que le dibujan 200 músculos nuevos. Que levante la mano todo aquel que alguna vez ha escondido un ojo bajo un flequillo en un dibujo porque no le salía el otro, o los que no han hecho la mano porque no les salía. Exacto. Y evitar no hacer las cosas que se nos dan mal, no aprender, puede hacernos arrastrar esas incapacidades para siempre. Y si las arrastramos quedan dos opciones. La primera, y la más obvia y numerosa, que nunca se sepan hacer esas cosas y que siempre que se las haga, salgan mal, desembocando inevitablemente en trabajo de mala calidad. Y la segunda es que el hecho de que salgan mal sea un rasgo propio de nuestro trabajo y que sepamos resolver esas carencias de manera inteligente o con otros elementos, adaptándolas inteligentemente a nuestra nueva manera de expresarnos. Esto es mucho más complicado y requiere de un gran trabajo de introspección. Es menos frecuente. Bueno, pues estos son el tipo de cosas que yo hacía pues en el instituto. Voy a obviar mi fase de quiero hacer realismo en papel con lápices porque me dijeron que esto es lo único que vale la pena, ¿no? Y por lo que la gente de más de 40 años siempre decía, wow, qué bien dibujas, ¿no? Porque esto le parecía lo único que tal. Voy a obviar esta fase y me voy a centrar en cositas manga, mis personajes y mis historias. Otro de los elementos a tener en cuenta en todo esto es la preferencia estilística. Normalmente, aunque ahora menos, la comparativa entre estilos con prioridades básicas, como es un resultado realista, ha sido nociva a la hora de que muchos creativos puedan obtener el respeto y la atención merecida dentro del mercado de las ilustraciones y del dibujo. Lo más común es que se priorice y se prefiera algo con un acabado realista para etiquetarlo como bien ejecutado o bien hecho, dado que intuimos que la representación fidedigna requiere de un conocimiento técnico y dominio de lo elemental, al que la mayoría de personas no puede abordar, por lo que los resultados fotorrealistas son entendidos como correctos y de mayor esfuerzo en base al entendimiento general. Normalmente se despreciará otro tipo de manifestación de estilo en favor de lo más realista, tildándola de infantil o directamente menospreciándola. Es paradójico que en este sentido el manga haya venido a hacer lo mismo, porque por ejemplo mi padre, aunque era una opinión general, pese a que se le achaque exclusivamente a los adultos, era de ese tipo de opiniones. Y sin embargo el ambiente juvenil, que es ahora el dominante en cuestiones artísticas, suele tener el anime como un tótem y ser también bastante rígido a la hora de opinar o decantarse por lo que consumen. Y si no crees en esto que estoy diciendo, vete a una Japan Weekend y me lo cuentas. De hecho, hay un error al comparar estilos de manga entre ellos diciendo que te puedes encasillar en el manga. Es parcialmente cierto, puesto que, como ya he enunciado, el mal llamado estilo manga, por favor, no lo llames estilo manga, como generalización permite maquillar carencias, apelando al resultado. Ella pone varios ejemplos, sobre todo apelando a ejemplos antiguos comparados con los nuevos. Pero esto no es una cuestión de época, no es una cuestión temporal, es una cuestión de estilo, es una cuestión de trabajo. Y el tiempo no es un factor determinante. Porque como ya hemos dicho en capítulos de series antiguas, la animación era muy barata, pero en otros se ponía mucho esfuerzo y el resultado era técnicamente apreciable. Yo asumo que esta selectividad será para favorecer su postura o por carencia de catálogo visual de Gema, puesto que, por ejemplo, Sunken Rock de Boichi, el creador de Dr. Stone, es también un manga y pese a serlo, el resultado final dista mucho de lo que la mente colectiva
puede estar instalado como estilo manga. Curiosamente, los jóvenes que empiezan a dibujar y se adhieren al manga siempre acaban haciendo cosas más parecidas a Sakura cazadora de cartas, a Inuyasha o a Sailor Moon. ¿Por qué será? Pues porque es más fácil, exige menos y resulta igual de llamativo. Da igual si eres peor o mejor dibujante, si tienes más o menos talento o trabajas más, puesto que lo importante es que el resultado imite al manga y que sea reconocible pasando por alto la propia abstracción del estilo del dibujante original, puesto que lo que haces es imitarlo, sin más. Y para concluir con todo esto, volvemos a Red, Turning Red, Becoming Red, teniendo la regla, la película, que es un poco el inicio del vídeo de Gemma. Red ha sido muy criticada por varios elementos concernientes a la trama, cosa en la que no voy a entrar, pero es una película impactante en lo visual, no ya tanto por el desarrollo de luces y texturas, sino por el diseño de personajes y la caricaturización, que está como a un paso de dibujo de un carácter más infantilizado, pero muy bien combinado con la tridimensionalidad para generar ese efecto de es infantil pero es para todos los públicos. La animación de los personajes es sin duda lo más a destacar, sobre todo por los gestos, por los movimientos y por la expresión de las actitudes típicas juveniles, combinando la influencia, ahora sí, del anime, aunque en este caso los personajes que son asiáticos son chinos, no japoneses, muy bien representada en varios momentos de la película, como por ejemplo aquí o aquí. Sin duda alguna, los creativos implicados en el desarrollo han estudiado o tenido potentes influencias del Japón y otros productos culturales asiáticos, y es por ello por lo que han sabido combinarlos tan magistralmente en esta demostración técnica que, como Arcane, son un producto de animación fresco, novedoso y de un carácter muy singular que lo dotan de inapelable calidad. La buena aplicación de los elementos expresivos del manga, conjugando con la animación occidental, es, a resumidas cuentas, lo mejor de Red. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Compartid, dad like, comentad o haced lo que creáis que tengáis que hacer y nos vemos en el próximo vídeo.